En esta mañana en el Café de Diario 55 conversamos hoy con el economista, docente, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Está Fernando Puig Miller en esta ocasión. Con él conversaremos sobre temas de interés. Buenos días, Fernando. Placer tenerte como siempre por aquí. Buen día, estoy en mi casa. Me siento muy contento y en confianza de conversar con ustedes. Que no quepa la menor de las dudas. Es así. Y eso es recíproco, ese sentimiento de confianza y camaradería. Lo que podamos decir lo decimos, lo que no se pueda, pues no se dice. Camaradería viene de cámara. Mire, están con un ajetreo bastante intenso ustedes durante estos días porque tienen un evento importante para Santiago y toda el área del Caribe, podríamos decir, ¿verdad? Sí, ciertamente que estamos ya a horas de iniciar un evento que por primera vez se realiza en Santiago y por primera vez se realiza en una ciudad de República Dominicana. Son dos congresos de manera simultánea en los que la Cámara de Comercio y Producción de Santiago pues, es la anfitriona. Se solicitó desde hace más de 2 años la sede del Congreso de la AICO y del SIAC. AICO es la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, que engloba más de 100 cámaras de comercio desde España hasta Argentina, o sea, México, Portugal. España, Argentina, sí, de Europa o de la península ibérica están Portugal, España y Andorra. Entonces luego desde México hasta Argentina, todos los países de habla hispana o portuguesa. Entonces van a sesionar aquí en Santiago en este fin de semana, desde el sábado hasta el martes, y de manera simultánea también se realiza el Congreso de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, SIAC, también con una agenda muy cargada de temas relativos al arbitraje. Sobre todo en esta ocasión el lema gira en torno a los contrastes entre las diferentes prácticas en los diferentes países del arbitraje comercial. Esto va a reunir más de 150 personas, casi todos extranjeros. Todavía estamos esperando que se sumen, se han sumado ya de las cámaras del país, se sumarán otros más, porque siempre a última hora aparece, ¿verdad? ¿Quiénes pueden participar de esos congresos? En todas las cámaras miembros, pero también una cámara miembro puede invitar a alguien que no es miembro, con la intención de que se haga miembro. De hecho, en República Dominicana tenemos unas 7 cámaras que son miembros de AICO. En el caso del SIAC, en el país solamente hay 3 cortes de arbitraje o de resolución alternativa de controversias, que es como se llama, y que son Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata. Hay un par más en formación. Entonces, de las cámaras de comercio en AICO han confirmado su participación La Altagracia, San Pedro, San Cristóbal, La Vega, Moca, Monseñor Noel, Puerto Plata, o sea, las que tienen, digamos, más relevancia. Ya, yo me imagino que ya las cosas vienen a facilitarse por el número de habitaciones que tenemos disponibles aquí en Santiago, que esto yo me imagino ya se preveía en aquella oportunidad cuando fue otorgada la sede. Sí, en realidad si tú te pones a ver es una cantidad todavía manejable, pero ciertamente que el tener 3 hoteles nuevos pues facilita, ¿verdad?, este tipo de eventos. De hecho hay personas en 3 hoteles, o sea que la logística tendrá que incluir la recogida, ¿verdad?, en 3 hoteles. El día sábado en la noche tenemos un cóctel de bienvenida. El domingo pues un pasadía, digamos, de incorporación, de camaradería. Y el lunes a las 9 de la mañana están todos invitados de 9 a 10 al acto inaugural en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Terminado ese acto inaugural, pues ya quienes se han inscrito en un evento, obviamente por inscripción, pasan ya a sus trabajos en sus respectivos salones. La apertura es abierta, libre. La apertura es abierta. Tendremos, bueno, además del presidente de AICO, que es el argentino Mario Natalio Greenman,
fue electo en octubre pasado en Argentina, en Buenos Aires. También tendremos a Liliana Sánchez, que es la presidenta del CIAC, de la Comisión Interamericana de Arbitraje, y obviamente el alcalde, el ministro de Industria y Comercio, que inmediatamente terminado el acto inaugural tiene la ponencia principal, que es el modelo económico dominicano como motor del crecimiento. Y luego vienen otras conferencias. Después de eso hay una del experto economista Iván Gatón sobre cómo impacta la geopolítica mundial en los comercios en América Latina. Te iba a preguntar que si Iván era más economista que geopolítico. Sí, pero maneja realmente el tema de la geopolítica a cabalidad. Y bueno, después viene después una conferencia del relevo en las empresas a cargo del rector de la Escuela de Negocios Barna. Y ahí, ese es el programa de AICO del lunes. Luego el martes hay un panel de relevo en las empresas familiares, hay un tema de tecnología en las empresas, y luego el consejo directivo como tal, que ya ese sí es para los miembros, no para invitados externos, sino ya para los miembros de AICO. Son cosas del fuero interno ya. Sí, porque incluso en esta ocasión, además de consejo directivo, va a haber una asamblea extraordinaria y modificación de estatuto y cosas de eso. O sea que vamos a tener todo eso aquí. De manera paralela, en ese mismo interín, pues van las conferencias del CIAC, que es un programa muy cargado, muy de materia arbitraria. ¿Se verá algo simultáneo entonces? Sí, en 2 salones separados, que son 2 públicos, son 2 congresos simultáneos separados. ¿Alguna facilidad para los que no puedan asistir, darle seguimiento a eso? Lo publicaremos en las redes, no de manera en vivo, pero sí lo tendremos por hacer extractos, porque ahorita son conferencias largas, pero pues sí. Vamos a celebrar por este evento, ¿verdad? Y a augurarle todo el éxito con Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias. En estas presentaciones. Gracias por brindarnos Café Santo Domingo. En estas presentaciones decía el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo. Bueno, Fernando, si no hay otra cosa, se ha dicho lo fundamental, vamos a pasar a hablar de... Solamente concluir este tema diciendo que nosotros creemos en el desarrollo de Santiago para el turismo, como se llama, el MAIS, de convenciones, deportivos, de salud. Y esto, ¿verdad?, es uno de los primeros eslabones en esa dirección. ¿Desde cuántas personas estamos hablando, más o menos? Hasta ahora seguro, 160, 170, llegaremos a 200. A 200. Sí. 200 personas. Pero 200 camas no es poco, ¿eh? Sí. Bien. Fernando, ¿cómo nos está impactando en la economía dominicana esta situación migratoria de los haitianos? Esta incomodidad por la que parece que están pasando algunos sectores, en el este, en la línea noroeste, en Santiago. Parece que no hay haitianos ni en los hospitales. ¿Cómo está afectando esto a la economía? Mira, lo primero que hay que decir de esto es que definitivamente hay que reconocer que la economía dominicana en muchos de sus sectores claves depende de la mano de obra haitiana. Ningún gobierno, yo diría que lo ha manejado a cabalidad, como tampoco se puede decir que este gobierno es el que menos caso le ha hecho al tema, probablemente es de lo que más le ha hecho al tema, que lo ha enfrentado, de manera que los sectores que dependen de esto pues se han sentido vulnerables, o sea, se han visto afectados. Este es un tema crítico. Nosotros celebramos la cumbre, ¿verdad?, que habrá en el día de hoy. Creo que hace falta, al menos un tema que nos ha unificado en alguna medida. Y definitivamente nosotros somos partidarios de que, y aquí hay que tener tacto en la palabra. Cuando se menciona la palabra regularizar, parece que esa no es la palabra adecuada, porque de una vez alguien aparece creyendo que regularizar es hacer dominicano al que está de manera ilegal. Entonces, yo lo que voy a decir es que
todo este segmento de la población que no es solo haitiano, hay sectores donde hay muchos venezolanos, hay sectores donde hay que traer canadienses en tecnología específicamente. Hay que buscar la forma de otorgarle un permiso temporal de trabajo, para no usar la palabra regularizar. Y definitivamente que es algo que tiene que ser normado de alguna forma y nosotros lo ubicamos bajo un permiso temporal de trabajo porque definitivamente que el sector de la agricultura, el sector de la construcción, pues están siendo afectados de manera sensible. Se hizo esto al revés, es decir, no debía primero resolverse ese tema para no lacerar la economía antes de tomar la medida y hayan sectores con el agua al cuello. Mira, es normar la situación de alguna manera, no es tan rápido como uno pudiera quererlo, o sea, es una medida. Ahora, ciertamente que hubo algo de falta de planificación por el efecto que está teniendo en los bananos, en el café, en la construcción y en el mismo turismo. Pero algo había que hacer y algo hay que hacer, porque lo que no puede ser es la situación que prevalecía o que ha venido prevaleciendo durante décadas y cada vez más creciendo en incremento. Mira, se han hecho muchas inversiones en la frontera en cuanto a armas y equipo logístico y todo este tipo de cosas, pero conjuntamente con el tema debiese también haber una facilidad del mismo Estado Dominicano para tecnificar la industria, no solamente la construcción, también la agricultura, que esto debió antes incluso de tomar estas decisiones que se han ido asumiendo. Fíjate, la tecnificación, yo recuerdo haber visto un ordeño totalmente tecnificado, donde el ordeñador no le ponía la mano a la vaca. Hace 40 años yo era un muchachón, pero la mayoría todavía sigue en el proceso totalmente artesanal. Entonces la tecnificación depende mucho del sector privado. Lo que sí debía facilitarse y controlarse es el círculo vicioso, si se quiere, de deportación y de alguna manera ese deportado, entre comillas, no llega a la frontera y vuelve y entra. Entonces, facilitar ese proceso de normatización de alguna manera en la misma frontera, porque el que tiene la necesidad y la intención va a buscar la forma de colarse, como dicen. Fernando, la semana pasada nos decía Saúl, ahí sentado, de APEDI, que están desarrollando un proyecto de reforestación en la cordillera septentrional y que no hay dominicanos para hacer los hoyos, para ayudar con el proceso. Y de algún modo nos decía, hay trabajos que no los hace otro individuo en República Dominicana que no sea un haitiano. Hay sectores así, no solo empresas, no programas, no proyectos, sectores completos. La Dirección General de Migración ha anunciado que ahora va a comenzar a entrar a las empresas, ingresar a las empresas, a hacer una revisión de que se esté cumpliendo con el 80-20. Lo soportan sectores como la agroindustria, el turismo, la construcción. Soporta mantenerse viva ese sector con esa revisión. Mira, fíjate, lo primero es que la mano de obra inmigrante en todos los países al final adopta trabajos que el local o no hace o no lo hace por esa paga o sencillamente probablemente un asunto hasta de estatus social. De estatus social, pero también de filosofía interna. O sea, no, aunque tú me pagues el doble que tú le pagas al haitiano, yo no lo voy a hacer. Para eso me lo gano yo motoconchando. O sea, ese es el modo de pensar. Entonces, de manera paralela, tenía que haber un proceso en que el empresario fuera el que dijera, ok, yo tengo
esta cantidad de empleomanía y se le facilitara la normatización, si se quiere, de ese grupo de trabajadores, porque hay muchos sectores que, como tú bien dices, no lo aguantan. No aguantan el 80-20. No aguantan el 80-20. Entonces, un proceso donde yo puedo inscribir de manera con un permiso temporal renovable cada X tiempo y que yo pueda inscribir a esa persona en la TCS, o sea, que pueda tener una asistencia médica, ¿verdad? Regular, de salud. Y déjame decirte, países como Dubái, por ejemplo, tienen mano de obra importada. ¿Para qué? Para los trabajos que ellos no quieren hacer. Eso mismo, o sea, eso pasa en el mundo entero. Ahora, ese permiso hay que renovarlo año por año y tiene una serie de regulaciones. No te venden una propiedad. A los 60 años no te lo renuevan, ya tú te tienes que ir. Entonces ya esa persona cumplió su ciclo de vida laboral en ese país. Tiene que irse con lo que tuviera. Y hay países de estos, Fernando, que tienen una población que cada día se pone más vieja. Y no, Europa entero. Que en el mismo Dubái no son tantos tampoco. No. Esa misma preocupación existe en la República Dominicana. Hoy ya las mujeres no quieren asumir el compromiso o entrar en familia. Y esto también va dificultando con el tiempo. Claro, la edad de casamiento o de vivir en pareja pues se ha ido subiendo de manera importante. Mire, en el día de hoy nosotros dábamos a conocer, incluso en el boletín informativo de la Cámara, se destaca la inauguración de unas oficinas de la DGI aquí en Santiago. ¿Qué tan importante es para el contribuyente? ¿Realmente es un mecanismo de defensa en el que uno pueda solicitar el que se le oiga? Porque muchas veces cuando la DGI dice por ahí es, por ahí es. Sí, bueno, en muchos sectores pasa eso, o sea, la norma interna, tiene que haber una norma, aquí hay varias oficinas de la DGI, está la que está aquí por la Estrella Sadalá, en La Colina, en Camino al Licey también. Hay que ver qué nuevo, no lo he visto, qué nuevo trae esta oficina distinto a lo que hacen las demás. Es una oficina aliada al defensor del pueblo para cualquier queja que usted tenga, cualquier diferencia, pueda por ahí, por ese mecanismo, utilizarla. Definitivamente que eso es importante porque, y es algo que en gran medida o en alguna medida nos pasa a nosotros en la Cámara de Comercio con el manejo del registro mercantil, o sea, sobre todo ahora que tenemos toda una situación por implementación de un nuevo software, pero hay una norma, hay una ley que hay que seguir, pero si yo no la quiero entender voy a estar incómodo siempre, ¿verdad? Entonces, pero es sumamente importante que haya esa vía para resolver y para conocer cuál es el proceso a fondo. Sobre todo en el caso de la DGI, que tiene de manera especial a su cargo el proceso de ¿cómo se llama?, de hacer formales a las empresas, formalización. Precisamente era algo que ayer conversábamos con el ministro de Industria y Comercio, que lo fuimos a visitar a su oficina, reconfirmando, ¿verdad?, todo el proceso, a lo que hablamos al principio. De igual manera estuvimos visitando a la vicepresidenta en su despacho a los mismos fines, y la formalización de las empresas. Si bien hemos rondado en un 40 y tantos % de manera histórica en los últimos años, pero ningún país va a progresar con un 40 y pico de informales, de empresas informales. Entonces, la DGI ahí tiene un rol y las demás instituciones, incluyendo nosotros, el sector privado, pues tenemos un rol que cumplir para avanzar en ese sentido. Fernando, yo estuve unos días, ahora a propósito de eso, antes de irnos al corte, estuve unos días en Brasil. A mí me llamó la atención que los muchachos que venden chicle en la calle andan con un verifón. Todo el mundo, yo no tuve que sacar efectivo para nada en Brasil porque todo el mundo tiene verifón. Incluso los muchachos que uno ve aquí por la noche, que venden flores y que chicle, cómprame esto para ayudarme, allá también están, pero ellos andan con un verifón. Esto a uno le da una sensación de que todo el mundo paga impuestos.
¿podríamos nosotros alguna vez llegar por ahí? Bueno, tenemos necesariamente que avanzar en ese sentido. Y en ese orden, pues hay muchas, ya hay algunos negocios que tú dices, pero este negocio es suficientemente pequeño, que extraño, que aparece uno que otro que tiene algún nivel de formalización. Pero hacia allá es que tenemos que caminar necesariamente. Vimos una firma del presidente Petro colombiano con los chinos, incrementar lo que es la ruta de la seda, esta famosa franja. Y recientemente la ya confirmada embajadora para República Dominicana, Liz Francis Campos, hablaba sobre el tema chino en la República Dominicana. Ustedes que han estado presentando una preocupación, cómo ha ampliado el mercado chino, a veces sin un seguimiento por parte de nuestras autoridades. Vimos que la semana pasada la Dirección General de Aduanas estuvo por Santiago en uno de estos negocios. Me imagino ustedes están celebrando esta decisión y estas declaraciones de la nueva embajadora. Bueno, no solo las declaraciones de la nueva embajadora, o sea, todo el operativo que se viene dando, creo que todavía es en exceso poco para lo que hay que hacer. O sea, el comercio ilícito, y hay que decirlo así, pues viene afectando todos los sectores comerciales en República Dominicana por una falta de control y una agudeza, para no decirlo de otra forma, una agudeza empresarial por parte de los comerciantes orientales, que incluso te manejan 5 razones jurídicas bajo un mismo techo. O sea, te contratan por 3 meses con un RNC formal, pero antes de los 3 meses te contratan en el mismo techo con otra razón social, y con eso se evitan incluso la carga laboral dentro del mismo negocio. O sea, hay una cantidad de subterfugios que al final son ilegalidades que se vienen dando y que están afectando de manera importante al sector comercial. O sea, los mismos permisos de construcción, o sea, todo el material de esas estructuras metálicas que vemos, viene hecho desde China. ¿Quién mide el calibre de esa estructura? Si cumple con los requerimientos de construcción de República Dominicana, por mencionar algo. O sea, pero definitivamente que los controles impositivos, de control de régimen laboral, ¿verdad? De registro de la empleomanía, tiene que ponérsele un fin. Esto no afecta solo a República Dominicana, está afectando, hablamos con empresarios, con la Cámara de Industria de Guatemala, de Honduras, de Panamá, o sea, está pasando lo mismo. Yo creo que el único país que ha hecho un operativo y en alguna medida ha logrado controlar esto fue España, con una operación integral para controlar este fenómeno. Es una prerrogativa muy nuestra, el control de esos asuntos con China. No es una intromisión, Fernando, lo que dijo la designada embajadora. ¿Por qué tiene Estados Unidos que meterse en el tipo de relación comercial que la República Dominicana tenga con China? Mira, hay un velo, ¿verdad?, en todo el mundo diplomático de cosas que se dicen y cosas que no se dicen. Ella puede decirlo, pero no va a poder tomar cartas, ¿verdad?, para digamos que eso a modo de sugerencia. La embajadora que hubo, ¿cómo se llamaba? La última, creo que fue, la que bailaba merengue donde quiera, cuando la trajimos a un almuerzo. Aguilera era algo así. No, esa misma. Sí, Patricia, algo. No, esa es la actual en segunda al mando en la embajada, Patricia Aguilera. Okay. Pero la que fue embajadora hace varios años, nosotros la trajimos a un almuerzo y ella nos decía en ese momento. Esa era la de Trump, ¿verdad? La Bernstein. Sí, la última. Bernstein, de la Florida. La última que tuvimos, con Trump. Bernstein. Ella nos decía en un almuerzo que la trajimos, miren, los países no deben ceder el control de sus puertos. O sea, básicamente era cuando se hablaba de que los chinos iban a invertir en... Y las comunicaciones. Que los chinos querían invertir en Manzanillo. Y
lo puede decir a modo de sugerencia, claro, si fuera tal vez Estados Unidos no dice eso, ¿verdad? Pero en el fondo tienes razón, o sea, los países, lo que son las comunicaciones, lo que son los puertos, pues son su conexión con el mundo. Entonces, aunque haya se pueda considerar una injerencia en el comentario, una indelicadeza en el comentario, pero lo cierto es que hay cosas que los países tienen que mantener su control, ¿verdad? Su control en esas áreas. El comercio ahora con la decisión que desde el pasado lunes ya comenzó a ejecutarse con relación a Haití y los puertos dominicanos de la mercancía extranjera, la que llegaba vía marítima a República Dominicana y pasaba vía terrestre hasta territorio dominicano, haitiano. ¿Hasta tanto nos perjudica todo esto? Mira, ayer precisamente hablábamos con el ministro de Industria ese tema, ese punto, y a la verdad que hay que ver el fondo, porque según lo conversado, no afectaría tanto, porque hay una serie de excepciones dentro de la misma regulación. O sea, no hay, es algo, primero, difícil de aplicar, pero imposible de que nos afecte, o sea, que no nos va a llegar a afectar. El cemento puede cruzar, el control, el tema es un tema interno de Haití para recaudar impuestos por muchas importaciones que parece que estaban fuera del alcance de las autoridades de aduanas de allá. Pero los productos dominicanos sí pueden pasar sin problema. Sí. En los mercados binacionales no se afectan. El asunto son mercancías que vienen de otros países con destino a Haití, pero pasando por República Dominicana. Pero resulta es que fíjate qué pasa. Yo soy un importador haitiano, vivo en Haití. Voy a traer un barco. Si yo lo traigo por República Dominicana, yo primero, ¿qué frecuencia de barco tiene Haití? O sea, limitada. ¿Qué frecuencia de barcos en las mismas rutas tiene República Dominicana? Mucho más frecuente. Entonces, para Haití es mucho más eficiente traer mercancía por República Dominicana porque puede traer menor cantidad con más frecuencia. Eso es un costo, un capital de trabajo que tú tendrías que tener ahí disponible. Cuando yo traigo esa mercancía por Haití, la voy a tener que almacenar allá, la voy a tener que trasladar, la voy a tener que pasar por un puerto que probablemente está intervenido por las bandas. Si la traigo por República Dominicana, la dejo aquí, la voy cruzando de poco en poco. O sea, para el empresario haitiano es mucho más eficiente traerlo por República Dominicana, en términos de costo y en términos de riesgo. ¿Qué de cierto hay que el método se estaba utilizando como una especie de mafia para dejar un porcentaje de esa carga en el mercado dominicano? Es decir, te traen un contenedor con 3 toneladas de lo que sea y 2 toneladas se van para Haití y una se queda en el mercado dominicano. Mira, eso es probable que se dé en algunos casos, pero yo te voy a decir algo. O sea, la mercancía importada, el importador haitiano le va a sacar mucho más beneficio vendiéndolo allá que vendiéndolo aquí. Allá. Porque aquí hay mucho más competencia. O sea, los precios allá de mercancía importada pues tienen márgenes mucho más importantes. Yo no lo dudo eso, pero me luce que tendría mucho más beneficio vendiéndolo en el propio Haití. Lo cierto es que si uno lo piensa, bueno, yo pongo mi almacén en República Dominicana y nada más voy trayendo lo que necesito semana por semana. O sea, es mucho más práctico en términos de riesgo. ¿Nos ha favorecido o desfavorecido la situación caótica de Haití en cuanto al mercado binacional? El caos no beneficia a nadie. Bueno, beneficia a quien está en el medio del caos y saca provecho, ¿verdad?, de la irregularidad. Nosotros no abogamos por el caos porque a final de cuentas el riesgo es demasiado alto. Lo importante para República Dominicana y para todos los sectores que le venden productos a Haití es que obviamente que Haití se estabilice la situación y puedan tener un gobierno que pueda controlar la situación.
Nosotros tenemos una producción la cual facilita el que Haití pueda tener productos frescos, porque solamente es cruzar vía terrestre, diferente a lo que se supone equivale el comprar en el mercado internacional. No hay muchos de esos productos de los cuales compra Haití en el mercado internacional que nosotros podamos también producirlo y suplirlo. Ciertamente, lo que pasa es que para precisamente producto del caos y del desorden, para un productor dominicano tendría que apoyarse en un comerciante haitiano que conoce su mercado, que conoce sus riesgos, que sabe, porque de aquí la patana de aquí, hemos visto cada vez que secuestran una patana y a un chofer con determinada No hay mercancía. garantías. No hay garantías, por eso digo que nosotros lo que tenemos que abogar es por la regularización y control de la situación. Fernando, nos puso muy nerviosos hace par de semanas el dólar a 63.5, 63.25, 63.30. Estamos como más tranquilos en los últimos días, pero deberíamos preocuparnos. Parece que no, parece que no. Preocupados están los exportadores, que ahora le produce menos dinero la venta que cuando estaba el 62 y tanto. Realmente el librito de la economía, por decirlo de alguna manera, dice que nosotros, que probablemente el tipo de cambio debiera perder valor, el peso dominicano, para mantener la competitividad de nuestros productos. O sea, esa reducción nos benefició cuando queremos comprar algo fuera, porque tenemos que gastar menos, nos benefició porque la gasolina, el petróleo va a costar un poco menos, pero el exportador, el que vende guineo, el que vende ron, el que vende servicios turísticos, pues está generando menos pesos. Y si el dólar debía, siguiendo, digamos, las leyes internas de la economía, si el dólar debería estar más caro, ¿qué lo tiene frenado? Adiós, es que en esto hay un elemento percepción de la población. Si ahora mismo el dólar, en vez de bajar del 62 al 60, 59 y tantos, donde anda, si se hubiera disparado a 65, en vez de bajar, sube esos 2 pesos y pico, pues eso crea entonces, en el corto tiempo que subió, eso crea incertidumbre. Pero entonces, eso no se frena por decreto, Fernando. No. Mi pregunta más bien entonces es cuáles son las medidas económicas que se tomaron para que no subiera a 65, que quizás era donde debería estar. Mira, a partir de enero en todos los mercados internacionales empezó un nerviosismo en el precio de muchos productos, en las expectativas de la gente, con toda esta guerra de aranceles que inició Estados Unidos, y eso hace, esa incertidumbre hace que el tipo de cambio también sufra. O sea, ¿qué va a pasar? Se me están encareciendo los productos. O sea, eso crea un nerviosismo. Entonces, ese primer impacto, no, te puse aranceles, pero lo bajé. Te puse un arancel en 100 no sé cuánto, 150, los productos chinos, ahora lo bajamos a 30, 54, qué sé. Entonces, todo eso dice, bueno, pero esto no es como el susto que me dieron de primera intención. Al mismo tiempo, aunque el Banco Central no ha reconocido que inyectó dólares en la economía, pero porque al final la oferta y la demanda, afectados por las expectativas, es lo que hace que el tipo de cambio pues, se mueva. Indudablemente que el Banco Central seguimos produciendo suficientes dólares, porque eso hay que decirlo, o sea, no ha habido ningún daño en la generación de divisas en la economía dominicana. Hubo un efecto expectativo, hubo un efecto guerra de aranceles que subió, pero siguen fluyendo los dólares por remesa. Hubo un récord de remesa en el cuatrimestre que terminó ahora, de 3.900 millones de dólares, récord histórico. Entonces, el turismo sigue bien, las zonas francas siguen bien, entonces ese flujo pues hace que se baje esa presión, en la medida también en que ya se vio que la guerra de aranceles no va a ser tan caótica
como se vio en un Y si primer tenemos todo esto, Fernando, disminución de puntos en el dólar, en el mercado internacional, baja del petróleo, la inflación ha ido aumentando, o sea, que nada de esto se ha estado reflejando en el bolsillo de los dominicanos. Tenemos productos mucho más caros hoy día. ¿A partir de cuándo entonces se reflejaría todo esto? Bueno, la inflación, el último número tampoco está fuera del rango meta, o sea, la proyección es que cerraría en el 4 o 5% que se estimó al principio de año, antes de iniciar este año. El tema de si los productos siempre van a ir en aumento, o sea, ahora mismo ha habido aumento en varios de los niveles de salario. Se está hablando del de zona franca, varios de los niveles. Todo eso, de una manera u otra, empuja los precios hacia arriba. Si los sectores se sienten afectados o no, he dicho en los últimos días que el que tiene salario limitado, nivel básico, ¿verdad? A nivel salario mínimo, el salario apenas le da para adquirir lo básico, alimentación, transporte de mala manera, porque es básico. Ahora bien, ese nivel, toda la población tiene un consumo, ha variado su patrón de consumo. De las últimas, vamos a decir, 3 décadas. Hace 2 o 3 décadas el salario mínimo apenas también le daba para la alimentación, o sea, el salario mínimo no deja una holgura para otras cosas. Pero en el patrón de consumo de hoy en día hay que comprar la tarjeta de los paqueticos para los teléfonos, hay que comprar el cable, hay que pagárselo aunque sea al vecino robado, pero algo le tengo que dar. Entonces hay un consumo, hay un gasto de dinero que hace que se merme ese salario mínimo y obviamente no se me queda menos para la alimentación. O sea, el cambio en el patrón de consumo hace que siempre el que está en ese nivel pues se sienta presionado y es casi natural. A propósito de los servicios de telecomunicaciones que hace referencia ahora, vemos que países como Brasil, Ecuador, el mismo Estados Unidos, el servicio de Internet lo han llevado a cero bajo el criterio de que el acceso a Internet es prácticamente un derecho que tienen las personas. En la República Dominicana eso anda por un 30. Sí, estuve viendo, es uno de los más altos de América Latina, anda por un 30. Es uno de los más altos. ¿Deberíamos aspirar a una reducción del impuesto por servicios de tarifa de Internet? Fíjate, no podemos ver un impuesto, digamos, aislado, porque ese es un elemento importante en los ingresos del Estado. O sea, ¿qué dejamos de hacer? ¿Sacamos empleomanía del Estado, dejamos de construir una carretera o buscamos otra fuente de ingreso para suplantar lo que dejaría de percibir el Estado por ese ingreso? Yo creo que sí, que es un impuesto alto. Lo ideal fuera democratizar el acceso, pero es un componente importante en los ingresos del Estado. Fernando, parece que estamos llegando a los minutos finales. Estamos casi en el final. Por lo que mencionaba hace un momentito de la inflación, ¿obliga a un aumento salarial? ¿Cómo así que sí obliga? Sí, porque no se percibe un aumento en el poder adquisitivo de la gente, y si estamos diciendo que hay un nivel de inflación controlado. ¿Está controlado? Bueno, pero yo entiendo que sí, o sea, los números son lo que dicen. No, yo te pregunto. No hay otra fuente que no sea. No hay otra fuente que no sea la del Banco Central. Una cosa es lo que dice el Banco Central y otra cosa cuando tú vas a un supermercado, cuando tú tienes que pagar los servicios. Eso es otra cosa, Fernando. Sí. Y porque una cosa es que te pinten unos numeritos y que la realidad sea otra. Sí. Pero bueno, por un asunto de las leyes internas de la economía. Lo que sí me voy a enfocar en la pregunta, si es de rigor un aumento de salario, claro. No deja de sorprender que se ha hablado de un aumento de salario que excede por bastante lo que ha sido el nivel de inflación de los últimos 2 años. Él dice que es injusticia, dice el presidente, que es injusticia porque se viene arrastrando desde hace mucho tiempo un desequilibrio. Pero
ya sabemos, y es lo que estamos diciendo, cuando tú aumentas los salarios, de alguna forma eso va a traducirse en aumento de los precios. Entonces estamos en una vorágine, aumento de costo, aumento de precios, y mientras tanto el más afectado es el que menos ingresos tiene. Es un círculo vicioso. Es el más afectado es el que menos ingresos tiene. El que tiene cierta holgura, bueno, pues dejo de comprar, en vez de tal cosa, consumo esta otra. Pero el que nada más tiene dinero para comer, se le encareció lo básico. Es una jodienda esto, ¿no? Un círculo vicioso. Te aumentan el salario y te suben la comida. Y aumenta la informalidad. Aumentan la Bueno, informalidad, que es lo que vamos. donde debiéramos enfocar todo, gran parte de nuestro accionar. De hecho, nosotros estamos en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, estamos lanzando un programa de acompañamiento a pequeñas empresas, sobre todo orientado a la asesoría para ir hacia la formalización, que en algún momento hablaremos de eso. Bueno, pues muy bien. Gracias a Fernando Puig por acompañarnos en esta mañana, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción. Siempre de gran provecho su participación aquí con nosotros. A ustedes, gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todo lo que somos partes del 55 en las mañanas, agradecemos su sintonía. Mañana jueves, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. En unos 55 o 60 minutos aproximadamente, el programa Buen Día. No se lo pierdan. Feliz miércoles.